Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que les aseguro, les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las estrellas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento, Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en series como Erkencikus Dolunay y Bay J, entre muchas otras, y cada papel ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su dominio del idioma italiano, adquirido gracias a sus estudios, le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y a una base de fans aún más amplia. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema más personal, un tema que ha generado mucha preocupación entre sus fans y que el propio Can Yaman ha revelado recientemente, su mayor problema de salud. Así es, amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que Can Yaman ha revelado en una reciente rueda de prensa. Vamos a analizar en detalle la información que compartió, las implicaciones de su estado de salud y cómo esto ha afectado su vida personal y profesional. Prepárense porque la información es impactante y creo que nos dará una nueva perspectiva sobre la vida de este gran actor. Antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, análisis de sus trabajos y, por supuesto, mucha información valiosa. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ya somos muchos y cada vez somos más gracias a ustedes. Ahora sí, comencemos. En las últimas semanas, los seguidores de Can Yaman hemos estado un poco preocupados. Han circulado rumores y especulaciones sobre su estado de salud, pero no fue hasta hace poco que el actor decidió hablar abiertamente sobre el tema. Fue en una rueda de prensa, un evento que reunió a medios de comunicación de todo el mundo, donde Can Yaman se sinceró y reveló el problema que ha estado enfrentando. La expectación era alta, y las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Qué era? ¿Un problema físico derivado de las exigencias de su trabajo como alguna lesión? ¿Un tema de salud mental, dada la presión constante a la que está sometido? La noticia para muchos fue un shock. Can Yaman reveló que padece una condición de salud que, aunque no es potencialmente mortal, sí requiere de atención médica y, lo más importante, de cambios significativos en su estilo de vida. El actor ha estado luchando contra una enfermedad que afecta su, atención, porque esto es importante, la piel. Sí, amigos, Can Yaman sufre de una condición dermatológica que le provoca inflamación y picazón constante. El anuncio, hecho con la honestidad que le caracteriza, resonó en todo el mundo. Los fans, que admiran su imagen y su profesionalismo, se sintieron profundamente conmovidos. Durante la rueda de prensa, Can Yaman describió detalladamente los síntomas que experimenta a diario. Habló sobre la picazón intensa, que a menudo interfiere con su trabajo y con su descanso. Explicó cómo la inflamación puede provocar enrojecimiento y, en algunos casos, erupciones cutáneas que son dolorosas e incómodas. También mencionó que la condición puede verse agravada por el estrés, la dieta y factores ambientales. La descripción de Can Yaman no fue solo un relato de los síntomas, sino una ventana a su día a día, a las dificultades que enfrenta y a la forma en que trata de sobrellevar la situación. Imaginen por un momento lo que esto significa para un actor, cuya imagen y apariencia son, en cierta medida, parte esencial de su trabajo. La piel es un órgano vital, y una condición dermatológica de este tipo puede afectar profundamente la confianza en sí mismo, la autoestima y, por supuesto, la capacidad para llevar a cabo su trabajo con normalidad. La piel, en el mundo del espectáculo, es un lienzo, un reflejo de la salud, del bienestar y, en muchos casos, un elemento clave para el éxito. Can Yaman, con la honestidad que lo caracteriza, no ocultó las dificultades que ha enfrentado debido a esta enfermedad. Habló sobre los tratamientos médicos que ha probado, sobre los desafíos de encontrar una rutina de cuidado de la piel efectiva y sobre la frustración de tener que lidiar con los síntomas a diario. Compartió abiertamente los altibajos emocionales, los días buenos y los días malos, y cómo la condición ha impactado en su vida profesional, en su capacidad para trabajar y en su vida personal. Pero, y esto es lo más importante, también demostró una gran fortaleza y determinación.
En sus declaraciones, Kanyaman enfatizó que no se dejará vencer por esta condición. Expresó su compromiso de seguir trabajando en su carrera, de mantener su salud y bienestar como una prioridad y de utilizar su plataforma para generar conciencia sobre las enfermedades dermatológicas. Dijo que espera que su experiencia pueda ayudar a otras personas que también estén luchando contra problemas similares. Su mensaje fue claro y poderoso: la enfermedad no define a la persona. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inspiradora. Kanyaman no solo está enfrentando su propia batalla personal, sino que también está utilizando su fama y su influencia para hablar sobre un tema que a menudo se considera tabú. Está demostrando que la salud es lo más importante, que no hay vergüenza en hablar sobre nuestras enfermedades y que todos podemos ser fuertes y resilientes frente a la adversidad. Su ejemplo nos recuerda que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que compartir nuestras experiencias puede crear una comunidad de apoyo y empatía. El actor también compartió detalles sobre los cambios que ha tenido que hacer en su vida. Ha modificado su dieta, evitando ciertos alimentos que pueden empeorar su condición. Ha incorporado una rutina de cuidado de la piel más rigurosa, utilizando productos específicos y siguiendo las recomendaciones de sus médicos. Además, ha aprendido a manejar el estrés, buscando actividades relajantes y dedicando tiempo a su bienestar emocional. Estos cambios, que pueden parecer pequeños, son en realidad decisiones importantes que reflejan su compromiso con su salud y bienestar. No es fácil renunciar a ciertos placeres ni adoptar nuevas rutinas, pero Kanyaman ha demostrado que está dispuesto a hacer lo necesario para vivir una vida plena. Estos cambios no son fáciles, pero Kanyaman está comprometido con su salud y con su bienestar. Ha demostrado que, a pesar de los desafíos, es posible llevar una vida plena y exitosa. Y por supuesto ha recibido un enorme apoyo de sus fans de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo y de admiración. Los fans le expresaron su solidaridad y le desearon lo mejor en su lucha contra la enfermedad. El hashtag #WeAreWithKanyaman se volvió tendencia en varias plataformas, demostrando el incondicional apoyo que recibe el actor de sus seguidores. La revelación de Kanyaman ha generado un debate importante sobre la importancia de la salud mental y física en el mundo del entretenimiento. Ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores, la exigencia de mantener una imagen perfecta y la necesidad de romper los tabúes relacionados con las enfermedades. La conversación que inició Kanyaman ha abierto un espacio para hablar sobre la salud, la vulnerabilidad y la importancia de cuidar el cuerpo y la mente, especialmente en un entorno tan exigente como el de la industria del entretenimiento. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias luchas, sus propias debilidades y sus propios problemas de salud. Detrás de las cámaras y de las luces enfrentan desafíos que a menudo no conocemos. Y es importante como fans, como seguidores, mostrarles nuestro apoyo, nuestra empatía y nuestra comprensión. Debemos recordar que los artistas son personas que, además de su talento, tienen sus propias vidas, sus problemas y sus anhelos. La valentía de Kanyaman al hablar sobre su problema de salud es admirable y digna de reconocimiento. Ha demostrado que es una persona fuerte, resiliente y comprometida con su bienestar. Y su ejemplo nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, de buscar ayuda cuando la necesitamos y de no tener miedo de hablar sobre nuestras enfermedades. Su testimonio es un mensaje de esperanza y de resiliencia para todos aquellos que enfrentan desafíos de salud. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para su carrera? ¿Cómo afectará su estado de salud sus futuros proyectos? Es muy probable que Kanyaman tenga que ser más cuidadoso con su agenda, con los viajes y con las exigencias del trabajo. Tendrá que priorizar su salud y bienestar por encima de todo. Sin embargo, con la tecnología actual y los avances médicos, es posible que pueda seguir trabajando y desarrollándose profesionalmente sin comprometer su salud. Tendrá que adaptarse, sin duda. Quizás tenga que espaciar más sus proyectos, tomarse más tiempo para descansar y recuperarse. Podría ser que necesite ajustar los horarios de rodaje y los viajes, buscando siempre el equilibrio entre su vida profesional y su salud personal. Pero estoy seguro de que con su talento, su carisma y su determinación, seguirá brillando en la pantalla y conquistando corazones en todo el mundo. La adaptación, la resiliencia y la capacidad de reinventarse son cualidades que, sin duda, le ayudarán a superar los retos que se presenten. Es muy probable que a partir de ahora, veamos a Kanyaman involucrado en campañas de concienciación sobre enfermedades dermatológicas. Podría convertirse en un defensor de la salud y del bienestar,
utilizando su plataforma para educar y para inspirar a otros. Y eso sería algo maravilloso. Su voz, su experiencia y su notoriedad podrían ser una herramienta poderosa para crear conciencia sobre la importancia de la salud y para apoyar a quienes luchan contra estas enfermedades. Kanyaman ya ha demostrado, en el pasado, su compromiso con causas sociales y su interés por ayudar a los demás. Su participación en campañas de caridad y su apoyo a diversas iniciativas son evidencia de su gran corazón y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, con su experiencia personal, tiene la oportunidad de involucrarse aún más y de utilizar su influencia para generar un impacto positivo. En resumen, amigos, Kanyaman, el actor que nos ha regalado tantas emociones y alegrías, ha revelado su mayor problema de salud, una condición dermatológica que afecta su piel y que requiere de cuidados y de cambios en su estilo de vida. Con valentía y honestidad, el actor ha compartido su experiencia, ha demostrado su fortaleza y ha enviado un mensaje inspirador sobre la importancia de cuidar nuestra salud, de buscar ayuda y de no rendirnos frente a la adversidad. Su historia es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que, a pesar de las dificultades, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya gustado. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones sobre el tema en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas y responderles. Saber qué piensan, qué sienten y cómo se relacionan con la historia de Kanyaman es fundamental para mí. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante. El apoyo de cada uno de ustedes es invaluable. Quiero dedicar un espacio especial para destacar la importancia de la comunidad de fans de Kanyaman. Su respuesta ante la noticia ha sido ejemplar, mostrando un apoyo incondicional y una empatía que es digna de admiración. Los mensajes de cariño, las muestras de solidaridad y el respeto hacia su privacidad han sido constantes, y esto demuestra el gran cariño que sienten por él. La comunidad de fans, además de ser un grupo de admiradores, se ha convertido en una red de apoyo, donde comparten información, se animan mutuamente y se preocupan por el bienestar del actor. Este tipo de relación, basada en el respeto y en la admiración mutua, es algo que merece ser celebrado. La historia de Kanyaman nos enseña muchas cosas, pero una de las más importantes es la importancia de la resiliencia y de la capacidad de adaptarse a los cambios. La vida está llena de desafíos, y la forma en que los enfrentamos es lo que nos define. Kanyaman ha demostrado ser un ejemplo de superación, y su historia nos inspira a ser más fuertes, a ser más valientes y a no rendirnos nunca. Además, su testimonio nos recuerda la importancia de la empatía y de la compasión. Debemos ser más comprensivos con los demás y ofrecer nuestro apoyo a quienes lo necesitan. La salud, tanto física como mental, es un tesoro que debemos cuidar, y no debemos dudar en buscar ayuda cuando la necesitamos. La valentía de Kanyaman al compartir su experiencia es un regalo para todos nosotros. Nos ha enseñado a ser más auténticos, a ser más honestos y a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos y a vivir la vida al máximo, a pesar de los obstáculos que se presenten. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, y que haya contribuido a generar una reflexión sobre la importancia de la salud y del bienestar. Recuerden que la salud es un regalo, y debemos cuidarla. No duden en buscar ayuda, en expresar sus sentimientos y en rodearse de personas que los apoyen y los quieran. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la salud es lo más importante. Cuídense mucho. Y, como siempre, sean felices.